21 de enero del 2025. El Evangelio es de Marcos capítulo 2 del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta información que se nos está proporcionando en este Evangelio, es importante que les aclare yo antes de pasar a explicarlo, que el sábado para los judíos es un día muy importante. ¿Por qué? Porque supuestamente el sábado fue el día en que nuestro Padre Dios descansó, entre comillas, ¿no? Ya parece que nuestro Padre Dios se va a estar cansando. En 6 días hizo el mundo y al ser humano. Y dijo que el sábado lo teníamos que dedicar plenamente a Él. ¿Qué es eso? Hacer misericordia, reconciliación, arrepentimiento, oración, meditación. Y por eso el sábado, nuestros hermanos mayores lo respetan. No pueden trabajar ellos, ni sus sirvientes, y si tienen esclavos tampoco. En aquel entonces, ¿sí? Y no pueden caminar distancias muy grandes. No pueden ir a cosechar, ni ir a buscar comida. Todo debe ser plenamente el día dedicado a nuestro Padre Dios. Es una de las leyes. Pero bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de que, pues, las cosas son diferentes. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo viene a darle plenitud a la palabra de Dios, una plenitud que no se la dio el pueblo judío antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente ellos lo entendían de una manera y lo hacían de otra manera y no como correctamente quería que Dios, como Dios quiere que lo hicieras. Viene Jesucristo y Él es el que cumple al pie de la letra, como dice vulgarmente el dicho, y hace, ¿sí?, las cosas correctamente, lo que no pudieron hacer los judíos en aquel entonces. Jesucristo, su doctrina, es el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento, de toda la ley de los profetas, y nos dice cómo debemos de hacerlo. Quiero decirles a ustedes que es importante darnos cuenta que las leyes no son para reprimirnos, sino para darnos una información para poder vivir bien de una manera corporal y también de una manera espiritual. En otras lecturas lo hemos explicado, en donde imagínense si nadie robara. Sí, porque hay un mandamiento que dice que no robarás. Si nadie dijera mentiras, porque hay un mandamiento que dice no mentirás. Que nadie codiciara las cosas ajenas. Que no mataras. Que cuidaras y honraras a tu familia, a tus padres. Que santificaras el día del Señor. En este caso los judíos lo santificaban de esa manera, cumpliendo con esa ley. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta de que los fariseos le hacen esa, pues, pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo punto por punto. Quería yo nada más indicarles el porqué del sábado se tenía que respetar de una manera exigida, según la ley mosaica, ¿sí? Para nosotros, el día que respetamos es el primer día de la semana de los judíos, pero para nosotros es el séptimo día de la semana, el domingo, por la razón de que nuestro Señor Jesucristo resucitó en domingo, ¿sí? Bueno, y se dan cuenta que entonces nosotros los que seguimos a Cristo, que nos llamamos cristianos, por decirlo así, ¿verdad? No respetamos el sábado y queremos respetar el domingo. ¿Cómo? Yéndonos de campo, yéndonos a las fiestas, viendo el fútbol, viendo la pelea, embriagándonos. Ah, no, porque es día de descanso. Ah, no, si acaso, si eres católico, vas a misa, ¿no? Si acaso.
y te vas a la iglesia en donde el padrecito la da de media hora. Ah, no, porque si te vas a la de pasando el camellón, es hora y media, ¿no? Y como que es mucho tiempo, ¿no? Pierdes mucho tiempo, ¿sí? Entonces mejor. Y si no, hay otra gente que dice, ay, hoy no voy a misa, que Dios me perdone. Ay, no sé, qué fácil, ¿no? Como si fuera pecado el no ir a misa, ¿no? Porque esa es una doctrina que nos exige la iglesia actual. Una cosa es la doctrina que nos exige la iglesia actual y otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva que era de los discípulos. Y otra cosa es la doctrina de Cristo. Y otra cosa es la palabra de Dios. No es lo mismo, hermanos, disculpen. Y no todas las Sagradas Escrituras habla la palabra de Dios. Hay mucha información en las Sagradas Escrituras y principalmente en el Antiguo Testamento de los hagiógrafos, los escritores sagrados que nos informan muchas cosas. Pero bueno, pues tenemos ahí 12 libros de profetas menores y 4 libros de profetas mayores en donde nos da indicación muy importante de la palabra de Dios. Pero no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Los del canon largo tenemos 73 libros y los del canon breve tienen 66 y los judíos pues nada más tienen 24. No es que tengan menos, ellos nada más cuentan los del Antiguo Testamento y los han compactado en 24 libros. Pero no todo es palabra de Dios. No. Hay leyes judaicas en el Antiguo Testamento de ellos. Dios se las mandó a ellos. Y esto no quiere decir que a nosotros no nos convienen esas leyes y que tampoco les vamos a hacer caso. No, simple y llanamente es que hay que estudiar en tiempo y forma la situación de la Sagrada Escritura. Bueno, pero vamos a meternos de lleno a la lectura, porque si no, pues ya les estoy yo invitando a que conozcan otro tipo de datos, ¿verdad? Que son buenos, pero ahorita no vienen al caso. Bien, dice que un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar, pues tenían hambre. Y no estaban cometiendo ningún ilícito, estaban con Cristo. Estaban comiendo porque iban aprendiendo. Acuérdense que un discípulo es el que escucha y obedece. Ya después se vuelve apóstol porque es un enviado. Estaban con Cristo. Es como la lectura que vimos ayer, ¿sí? ¿Cómo va a ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que van a cometer pecado los discípulos al arrancar espigas en sábado si están con Cristo, con nuestro Maestro, con el Señor, ¿sí? Y están trabajando. Pues tienen que comer, está como el dicho ese, ¿no? Hay que primero comer para ser cristiano. Sí, pues como primero vas a ser cristiano y después comer, pues te mueres. No, pues con lógica tienes que comer primero para que tengas vida y seas cristiano. Bueno, no estaban violentando el sábado. Ahí más adelante lo explica nuestro Señor Jesucristo. Dice que sus discípulos empezaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Sí? Sí, es lógico, ¿no? Pues ellos estaban bien métricos, bien literales, ¿sí? Se aprendían de memoria, así como una de las sectas o de las iglesias que hoy en la actualidad se aprenden las cosas de memoria, ¿no? ¿Sí? Y te dicen, en el capítulo número 2 de Mateo, en el versículo 5, dice esto. Ah, no, sí, todos se lo saben así de memoria. Pues así estaban los fariseos de aquel entonces, ¿no? Todos se lo sabían de memoria, ¿no? Pero no lo vivían correctamente. Acuérdense que nuestro Señor dijo, no quiero sacrificios ni holocaustos, quiero obras de caridad, misericordia. Y eso lo dice desde el Antiguo Testamento Dios, y Jesucristo lo vino a reafirmar y confirmar cuando nos dijo, les dejo un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo a estas personas, a estos fariseos? Dice, ¿no han leído ustedes acaso que David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre, él y sus compañeros, entró a la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros? O sea, eso hizo David con sus compañeros. Uy, no, y fue rey. Era rey. No, pues cometió un super pecado, ¿verdad? No, hermanos, no. Mientras estés tú haciendo el bien a los demás. Sí, acuérdate que la ley es para que te orientes, para que sigas haciendo las cosas correctamente. El pecado es ausencia de Dios. Si no estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te ha dicho que las hagas, pues entonces estás en un error. Te va a ir mal en la vida y te va a ir mal en la forma espiritual.
Hay gente en la actualidad que dice, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué los niños están muriendo de hambre? Esos niños le van a decir a Dios, Dios, pídeme perdón porque me estoy muriendo de hambre. Oigan, no inventen. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Pues porque nosotros la hemos provocado. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Porque nosotros las hemos provocado. ¿Por qué hay enfermedades en el mundo? Pues porque nosotros las hemos provocado. ¿A poco creen que los científicos nada más hacen cosas buenas? No, también andan inventando enfermedades. Según andan buscando el bien y encuentran el mal. ¿Y por qué hay guerras? Muerte, pues por todo eso. Porque nosotros lo hemos provocado. Anteriormente le decían los jinetes del apocalipsis, ahora le decimos los choferes del apocalipsis, ¿no? Sí, porque antes eran jinetes pues, que andaban en caballo, ¿no? Por decirlo así. Pues ahora ya andan de choferes en coches, en camiones, en camionetas, en autobuses, ¿sí? Y le decimos apocalipsis porque el libro del apocalipsis dice que siempre decimos la palabra apocalipsis como del fin del mundo, ¿sí? Y no, pues no necesariamente, hermanos, ¿sí? Hay que leer, estudiar bien el libro de la revelación, porque ahorita le decimos apocalipsis, antes le decían revelación. Pero en la época de los discípulos, ¿saben cómo le decían ese libro? El libro de la manifestación, porque manifestaba algo que iba a pasarle a la gente, ¿sí? Y bueno, pues aquí vemos que David y sus compañeros comen de los panes sagrados, ¿y a poco cometió pecado? Pues no, tenían que comer. Primero hay que ayudar al prójimo. ¿Qué es más importante, cumplir la ley o ayudar al prójimo? Pues ayudar al prójimo. Hay gente que, pues no, por ejemplo, los católicos, ¿no? No van a misa que porque tienen que cuidar a un enfermo en la casa. Ay, no, pero es pecado, dice la iglesia. No. Que no inventen, ¿no? Sí, no, ya saben que lo que quieren es meternos miedo, para que estemos bien arraigados a sus menesteres. Pero no, hermano, porque estás haciendo un bien en tu casa, sea tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu... Ah, no, pero si te quedas en la casa a ver el partido de fútbol del América Chivas, o como va a pelear el Canelo, ¿verdad? Sí. O te vas a aventar el Super Bowl y no vas a misa, ¿verdad? Tampoco es pecado. Pero si estás anteponiendo cosas mundanas ante las cosas de Dios, para que vayas a la iglesia, te reconcilies, te arrepientas, le pidas perdón a Dios, llegas a oración, estás anteponiendo otras cosas mundanas ante las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Pues sí, pues va a misa, ¿verdad? Pero pues va a misa a la iglesia donde te la avientan de media hora. No van a la misa cruzando el camellón en donde te dura hora y media el padrecito porque pues no es mucho tiempo, ¿verdad? Pues no me conviene. Y hay gente que ni va a misa, ¿no? Dicen, ay, que me perdone Dios, no voy a ir a misa. Ah, sí, ¿no? O sea, es de antojo. Sí, no, pues, o sea, no. O van y ustedes buscan al padrecito, padre, puede ir a ver a mi enfermo, mire que se está muriendo, es mi papá, para que le ponga los santos óleos. Dice, padre, pues ahorita no puedo yo ir, no puedo salir yo de noche, me vayan a asaltar. Hable por teléfono a este número telefónico, ahí va un sacerdote a ponerle los santos óleos a tu enfermo, ¿no? Y el padrecito pues estaba aventando el Toluca América, ¿no? Y no quería dejar, era la final. Sí, no. Son seres humanos, hermanos, no empiecen, ¿no? Ay, no es que endiosamos a los sacerdotes, ¿eh? Sentimos que, uy, no, sí. Anteriormente se les besaba la mano y se hincaba uno ante ellos, ¿no? No, todo eso ya se ha acabado, ¿no? Sí, no inventes. No, sí, ya sé ahora cómo los ven ustedes, pero bueno, es diferente. Bueno, y nos dice aquí que entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Sí, porque los sacerdotes iban a llevar a cabo su asistencia en el templo, pero no siempre estaban ahí, les tocaba un tiempo determinado a diferentes sacerdotes, ¿no? Y como en la época de Zacarías e Isabel, que Zacarías entró al templo porque le tocaba a él estar ahí en el templo ofreciendo el incienso, haciendo la oración, y fue cuando Dios le habló y le dijo que ibas a tener un hijo y le vas a poner Juan, y no creía a Zacarías porque ya era anciano y su mujer también. Oye, siendo sacerdote, ¿qué no se acordaba lo que le pasó a Abraham y Sara? Que también eran ancianos y tuvieron un hijo. Y entonces Dios lo agarró y dijo, sí, pues no me crees, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo hasta que después ya fue a circuncidar al niño. Le puso por nombre Juan. Esa es otra historia, ahí la pueden buscar, ahí está, ya la hemos visto, pero bueno, les recuerdo esto por aquí, lo que dice, ¿no? Que entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar.
comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, o sea, David en aquel entonces. Dice que luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre. Sí, hermanos, el sábado es para que tú le ofrezcas a Dios. ¿Y qué le estaban ofreciendo a Dios los discípulos en ese momento? Seguir a Cristo, aprender de Cristo, trabajar lo que Cristo les decía que hicieran para el bien de los demás. Eso es lo importante. Acuérdate el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Pues entonces no estaban cometiendo un error. El sábado fue hecho para nosotros, ¿sí? Y no nosotros para el sábado. ¿Sí? Ay, no, ya llegó el sábado. Ay, no, qué temor. Ay, no, qué tristeza. Ay, no, sí, estoy muy afligido. Ay, no, no me puedo ni reír, ¿no? Porque se va a enojar Dios. Ay, por favor. No, si les digo que sí, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesucristo no se reía? Claro que se reía. Claro que no nos cuentan la historia de cuando Jesucristo se reía, cuando Jesucristo andaba con los niños. Una que otro evangelio nada más nos menciona que dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, pero no nos cuentan más. Sí, yo sé que ustedes saben que están cercenados los evangelios y nos dejaron lo que se les dio la gana a nuestros grandes teólogos en el año 325, cuando ellos dijeron qué libros pasan y qué libros no pasan. Sí, no, ya saben. Pues Dios quiso que esto pasara y esto pasa, y esto es lo que tenemos, y esto es lo que comemos, y esto es lo que nos administramos, y con esto nos educamos. Sí, era suficiente. Hay una parte en la Sagrada Escritura donde dice, si se contara todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no cabrían los libros en una biblioteca. Ese era antes, ¿verdad? Ahorita diríamos, no cabría en ningunos millones de megas en el internet, ¿no? De lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre se hizo para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo nos está explicando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Recordemos que nosotros, pues, seguidores de Cristo, bueno, pues es el domingo que celebramos y que le agradecemos al Señor, supuestamente, ¿no? Pero como les menciono, hay mucha gente que agarra y va a misa y ya cumplió, ya cumplí, ¿sí? No, hermanos, no. Hay que hacer el bien todos los días, obras de caridad todos los días al prójimo, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo, nuestra labor, para que cuando nos vayamos de aquí, pues le ofrezcamos algo al Señor y le digamos, pues esto traté de hacer, yo no sé si lo hice bien, así, porque no vayan ustedes así como muy soberbios, ¿no? Muy presumidos. ¿Qué pasó? Me lo pasé mis últimos 50 años ayudando a los pobres. Cálmate, primero los pobres. Ah, sí, ajá, sí. Sí, no vayan a llegar ustedes así porque no creo que los reciban, ¿no? Pues sí. Bueno, espero que haya yo sido explícito en lo que les quiero yo informar. La lectura de hoy muy claramente está diciendo que, bueno, la ley es para que nosotros nos guiemos y hagamos bien las cosas de una manera corporal y espiritual. No, la ley no es para reprimirnos ni tampoco para condenarnos. Sí, porque ya saben, ¿no? Hay mucha gente que habla así, de que la ley que pone Dios es para condenarnos a muerte, ¿no? Un Dios que dice que nos ama mucho, pero si no le hacemos caso nos manda al infierno. Ay, de veras que la gente no entiende. Pero bueno, pues hay que enseñarle de alguna manera a ver si entienden, ¿no? Que no es así. En ningún momento Dios dice, si no me amas te voy a mandar al infierno, ¿no? ¿Y qué es el infierno, no? Porque mucha gente lo toma de otra manera. Como hablan de fuego, pues ya dicen que ahí vamos a estar en el infierno, ¿no? En el momento en que te mueres, si no hiciste las cosas que Dios te pidió que hagas, pues te extingues, te desapareces. Ya estás viendo un infierno desde el momento en que no vas a tener una vida con el Señor, porque venimos de Él y nos tenemos que regresar con Él, ¿sí? Ha confiado en nosotros y nosotros tenemos que responder en su confianza que nos ha depositado. Bueno, que Dios te bendiga.